El progreso de la humanidad y del mundo es definido por la técnica, pues esta ha permitido que el hombre desde las civilizaciones antiguas se libere de la hostilidad que presenta la naturaleza. En primer lugar, esta era la razón, por supervivencia. Luego, se usó más para mejorar sus comodidades en base a las necesidades que le iban surgiendo. La ambición del humano por dominar el mundo ha hecho que la rapidez con la que ha avanzado la técnica sea algo preocupante, puesto que los objetos que se desarrollan gracias a esta siempre vienen con su parte negativa, con el accidente, y no se ha tenido mucho cuidado con esto. Ahora son numerosos los inventos tecnológicos de los cuales dependemos, y si estos fallan, ya sea por su mal uso o su poca precaución, nos afectaría de tal manera que sería difícil repararlos. Con base a lo anterior, nosotros, Walter Fernández, Juan José León y Juan Pinzón, llevaremos a cabo un análisis del capítulo ¿Podrías prescindir de vuestro móvil? Del libro Antimanual de Filosofía de Michel Onfray, en donde plantea la importancia de la técnica a lo largo de la historia y en el presente, pero también lo desastrosa que puede llegar a ser, apoyándose de otros filósofos que también tienen una mirada bastante interesante sobre este concepto que incluso puede ser tema de debate. Así que escuche esto, ya que no solo le podrá interesar cómo la técnica lo domina, también podrá cuestionarse acerca de muchas cosas que se relacionan con esta. Antes que nada, Onfray nos habla acerca de cómo en este momento no podríamos renunciar de cosas de nuestro diario vivir como la electricidad o los automóviles, lo que nos lleva a entender que incluso aquellos que se oponen a estas tecnologías no podrían dejarlas a un lado. Nos hace entender un poco más esto con la pregunta irónica: ¿qué ecologista cabreado con los trenes de alta velocidad, las autopistas o la extensión de los aeropuertos realiza sus desplazamientos exclusivamente a pie o en bicicleta? Es en este contexto en el que Onfray introduce el concepto que va a abordar en este capítulo, la técnica. Pero, ¿qué es la técnica? La técnica se refiere a un conjunto de conocimientos, habilidades y procedimientos que se utilizan para diseñar y crear objetos con el fin de resolver problemas y mejorar la vida del ser humano. También se puede dar a entender como la práctica del conocimiento científico para satisfacer nuestras necesidades como humanos. Algunos de los avances técnicos de la actualidad se han encargado de realizar artefactos con el fin de satisfacer necesidades que surgen tras los mismos avances tecnológicos creados por la humanidad. Entonces, es como un círculo vicioso. Cada vez que hay un avance técnico, nace una nueva necesidad y ahí están las personas tratando de cubrirla. Así que se puede concluir que la técnica, aparte de librarnos de las necesidades naturales, de cierta manera nos vuelve muy dependiente de su uso. También creo lo mismo. Además, la técnica ha hecho que todo sea más fácil de realizar, causando un menor esfuerzo por parte del humano ante cualquier tipo de necesidad que se pueda presentar, como lo son los teléfonos, ofreciéndonos una comunicación con cualquier persona sin importar en qué parte del mundo se encuentre. El automóvil, ofreciéndonos un viaje más rápido por las calles. El internet, el cual nos ofrece tanto información y entretenimiento de manera constante e inmediata. Por otro lado, a tal punto de la evolución humana se ha llegado que se ha creado la inteligencia artificial, la cual nos brinda la información de una mejor manera y aún más inmediata que el Internet, es decir, nos ahorra las búsquedas manuales. Con esto es suficiente para empezar a temer sobre si dominaremos la técnica o si en algún punto de ella sea la que nos domine. No sé, piénsenlo, ya que con este último ejemplo se evidencia la diferencia tan abismal que puede haber entre la eficiencia y otros asuntos, entre un producto de la técnica y el mismo ser humano. Algo que noto es que estos fenómenos como la inteligencia artificial u otros inventos ahora determinan el ritmo al que va a ir el mundo, pues se hace que el uso de estas herramientas sea indispensable, así como sucede con el WhatsApp desde hace pocos años, con el computador desde su invención y de igual manera como sucedió con la máquina de escribir en la década de los 50. Con todo lo anterior, también podemos darnos cuenta que el avance veloz de la técnica a día de hoy nos ofrece una inmediatez impresionante, nos aleja cada vez más de la posición de lo natural y nos mantiene enfocados en un sistema de un consumo irracional e ignorancia hacia temas de mayor relevancia implantados por los hilos de poder.
pero sobre cómo solo algunos pueden hacer uso y tomar decisiones con la técnica, lo hablaremos en su momento. Sin embargo, vayan considerándolo. Por ahora, vemos que Onfray nos ha llevado a cuestionar nuestra dependencia de la técnica y a analizar sus implicaciones en nuestra vida cotidiana y en el futuro de la humanidad. Hemos considerado los efectos a largo plazo de simplemente dejarnos llevar por el impulso de lo que es más novedoso en el momento. Para abordar lo importante que ha sido este concepto, incluso desde la prehistoria, en el capítulo está el siguiente apartado. De la vela al vapor. En un principio, cuando nuestros antepasados se enfrentaban a los riesgos de la naturaleza, la técnica emergió como la respuesta a sus necesidades. El fuego, las herramientas de piedra y la agricultura son algunos de los ejemplos que se hizo primero para que, tras la unión de las otras tecnologías, se haya llegado hasta la arquitectura, la medicina y la cocina. Es decir, nos permitieron adaptarnos a un medio hostil y poder sobrevivir a este. Pero ni el humano ni la técnica se detuvieron ahí. Con el tiempo se fue creando una conexión con la naturaleza, pero a la vez que se vencían las adversidades que presentaba, construyendo así los botes para desplazarse en el agua que surgen tras una observación e imitación a esta y el ecosistema que la componen para así hacerse a su dominio. Asimismo sucede con el viento para crear el avión, por ejemplo. En fin, la técnica se creó para liberarnos de las limitaciones impuestas por la naturaleza, pero posterior a esto, hacernos al dominio de esta. Eso es lo que hace la biométrica. Es ciencia que observa comportamientos naturales para imitarlos y posteriormente crea innovaciones tecnológicas. Así es, pero bueno, con el tiempo llegamos a la revolución industrial, un punto de cambio en nuestra historia. La máquina a vapor, después los trenes y los automóviles, nos permitieron estar a tan solo unas horas de distancia de distintos lugares y poder transportar lo que fuera. De ahí también el capitalismo. Esto cambió la forma en la que vivimos y trabajamos, pero no es la única revolución. La electricidad nos iluminó y nos cambió nuestra cotidianidad. Y entonces llegó el internet, la informática, la revolución digital, la robótica, la tecnología de la información, entre otros inventos que cambiaron nuestra forma de comunicarnos y entender el mundo. Hoy en día, la realidad virtual nos sumerge en nuevas experiencias y nos abre las puertas a un futuro incierto y emocionante, pero que puede ser trágico. Y con esto último podemos dar paso a lo que mencionamos anteriormente, el accidente que conlleva la técnica, y para ello, en el libro, Onfray hace un apartado llamado Del vapor al apocalipsis. No todo puede ser bueno en torno a la técnica. Esto se evidencia con lo que hemos hablado hasta ahora, y a medida que avanzamos en la historia nos encontramos con un planeta cada vez más vulnerable a los desastres ecológicos, como el cambio climático, que es consecuencia de la minería, las centrales hidroeléctricas, la industria y el transporte. Todos estos amenazan la supervivencia misma de la humanidad en este apocalipsis inminente que supone la tecnología. Es como lo que dice en la página 100 del libro. Hoy en día, el mundo de la técnica se opone de tal manera al de la naturaleza que se puede temer que echemos a perder el orden natural. Así es, la misma técnica que alguna vez nos liberó de la naturaleza, ahora ha contribuido para su destrucción. El dominio de la naturaleza que tanto anhelábamos se ha convertido en una lucha por nuestra propia supervivencia. En ese orden de ideas me surge la siguiente pregunta. ¿Podemos usar la tecnología para solucionar los problemas que hemos creado con ella misma? ¿O en ese intento de solución terminaremos por concluir la destrucción? Considero que las respuestas a estas preguntas se dará con el tiempo o incluso ya se están contestando. En medio de este principio del apocalipsis surgen movimientos ecologistas los cuales exigen un cambio, pues para ellos ya no podemos permitirnos que la técnica se descontrole y nos siga causando daños. Es momento de pensar las prioridades y poner la técnica al servicio de la regeneración y la sostenibilidad. Pero el problema ambiental no es el único que tiene. También la brecha entre ricos y pobres se vuelve cada vez más grande con el pasar del tiempo. La tecnología, en manos de unos pocos, se convierte en el arma que es privada a los más desfavorecidos. Lo ideal sería que el acceso a esta sea para un reparto más equitativo de las riquezas, de donde se surge la idea de que la técnica podría someter al menos a hombres para servirlos, dice Onfray para ir terminando con el desarrollo del concepto. El apocalipsis puede ser un llamado para transformar la relación de la técnica con la naturaleza. Debemos buscar un punto en el que la técnica no solo sirva para el interés de unos pocos, sino que sirva como una herramienta para el bienestar de todos y la preservación del planeta. Pero esperen,
Onfray no es el único que opina acerca de la técnica. Tenemos también a Horkheimer y Adorno, filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, que sus miembros fueron expulsados por los nazis y se refugiaron en los Estados Unidos. Esta escuela es creadora de la teoría crítica, la cual hace un análisis al marxismo, a la ilustración y a la cultura de masas. En el texto, los medios de comunicación aíslan, nos hablan de tanto como, irónicamente, lo que ha hecho estos medios es separarnos tanto espiritual como físicamente. A medida que se va progresando, nos vamos alejando cada uno más de lo suyo. Ya no se ven esas conversaciones que se veían hace años y no se están difundiendo el conocimiento. Estamos aprendiendo lo mismo y tenemos los mismos comportamientos. Estamos siendo iguales. También tenemos a Paul Virilio, filósofo francés y urbanista, que analiza la velocidad a la que se desarrolla la tecnología. En este caso nos hace aportes con 2 textos. En el primer texto, que tiene como título Catástrofe del progreso, progreso de la catástrofe, Virilio dice que las nuevas tecnologías a las cuales dependemos, no solo un pequeño colectivo, sino todo el mundo, vienen, como ya lo habíamos mencionado antes, con el accidente, pero no es un accidente puntual, es un accidente general, como él lo dice. El mejor ejemplo es el Internet. El día que falle afectará a todo el mundo. El segundo texto que nos aporta tiene como título Hacia el accidente total, en el cual Virilio habla sobre lo mismo, de que todo invento e innovación a medida que se va avanzando viene con su accidente. El mejor resumen del texto lo hace el siguiente fragmento que dice: cada periodo de evolución tiene técnica, con su equipo de instrumentos, máquinas, la aparición de accidentes específicos, reveladores de los esfuerzos del pensamiento científico. Ya para finalizar, ¿a qué conclusiones hemos llegado con esto? Conclusiones. Primero, respondiendo a la pregunta, ¿podríais prescindir de vuestro móvil? La respuesta es no. Así como nadie puede prescindir de los progresos técnicos porque estos determinan a qué paso va la sociedad y el mundo en general. También el texto resalta el inevitable progreso tecnológico y cómo este avance nos ha llevado a una mejor calidad de vida y la superación de limitaciones naturales. Aunque existen grandes impactos negativos como la degradación del medio ambiente y la desigualdad social, la idea es que la técnica esté al servicio del hombre y no al revés. Pero si no se tiene cuidado con la técnica y su progreso, se pueden desatar problemas graves que ni con la ayuda de esta serán posibles de resolver. Reflexiones y aprendizajes. En resumen, el texto nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sociedad, resaltando la importancia de su desarrollo continuo para resolver problemas y mejorar la vida de las personas. Al mismo tiempo, advierte sobre los riesgos propios y defiende un enfoque ético y responsable sobre la innovación de la tecnología con el fin de crear un mundo mejor. Es cierto que la técnica nos hace más fácil la vida de los humanos, pero no considero que nos libere porque nos hace pasar de las obligaciones que nos pone la naturaleza a la esclavización que supone la tecnología. La razón es la que nos hace dependientes, porque a la vez que nos cubre una necesidad, nos crea otras, y es un bucle del cual no podemos salir. Esta dependencia tiene varios problemas, como que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros propósitos, y que nos hace más controlables por las grandes sociedades. Pero la técnica a fin de cuentas es importante, sin ella no se habría creado todo lo que permitió escribir, grabar y publicar este podcast. No queda más que agradecerle a Onfray por escribir este libro que nos permitió acercarnos a algo de la filosofía de una manera más fácil, pero siempre generándonos más preguntas que respuestas. Pero bueno, hasta aquí hemos concluido con este podcast. Esperamos que tengan un buen día, tarde o noche. También esperamos que este análisis les haya generado algunas nuevas dudas y que buscaran la manera de responderlas desde su propio criterio. Hasta luego.